bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y estamos hoy aquí para hablar sobre la aportación de las innovaciones tecnológicas protésicas a la mejora de la adaptación y la calidad de vida de los pacientes amputados. Las buenas prácticas son siempre un aliciente que hay que seguir. Contamos con nosotros con la doctora Carolina de Miguel, que es la presidenta de SERMEF, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Muchas gracias por estar aquí. Contamos también con Ignacio Prim, que es el presidente del sector de ortopedia de FENIN. Gracias por estar aquí, Ignacio. Y con Sandra Miso, que es madre de una persona amputada. Ella es de AFANIP, de la Asociación de Familias de Niños con prótesis. Lo primero que queríamos preguntaros es qué tipo de avances se están dando en los productos ortoprotésicos y qué más podemos esperar, ¿no? En realidad también lo que queremos preguntar es qué ofrece la industria y qué expectativas tienen los pacientes, ¿no? Empezamos por Sandra, si te parece, por un poco contar las expectativas que tienen los pacientes. Yo creo que los pacientes tienen la expectativa de poder mejorar su calidad de vida y poder ir avanzando, ¿no? Y a medida de lo posible, pues ser cada vez menos dependientes en aquellas cuestiones que lo sean y poder disponer de productos que les hagan la vida más cómoda o más funcional. Y bueno, respecto a qué ofrece la industria, pues creemos que la industria ofrece mucho, pero que no todas las personas pueden acceder a lo que ofrece la industria, pues porque no son productos, aunque son productos de primera necesidad y se deberían de tener en cuenta como tales, no son productos que estén al alcance de todos. Sí que existe un marco para poder acceder, pero lamentablemente la velocidad a la que va la tecnología no es la misma velocidad a la que llega al paciente. Ignacio, ¿y la industria qué está ofreciendo? ¿Cómo puede ofrecer? Bueno, pues nosotros desde la industria lo que procuramos es buscar soluciones adaptadas a cada paciente, porque es evidente que cada vez que tenemos a un paciente en la consulta lo que nos encontramos es con diferentes necesidades que pueden tener cada uno de ellos. Y nuestra misión, en conjunto lógicamente con los médicos rehabilitadores y con el equipo multidisciplinar, porque a la hora de hacer este tipo de productos es importante tener un equipo multidisciplinar donde lógicamente la figura central es el médico rehabilitador, pero también hay una figura de un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta y lógicamente nuestra parte de técnico ortopédico, y buscamos soluciones adaptadas a cada paciente, porque hay diferentes soluciones, pero no todas son buenas para todos y tenemos que ser capaces de adecuar la solución a cada tipo de usuario. Y luego vosotros como profesionales, estáis entre los dos, ¿no? Es decir, ¿qué le podéis ofrecer al paciente y qué le pedís también a los fabricantes? Bueno, pues de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, nosotros somos los médicos rehabilitadores, somos los especialistas, en teoría, puestos por el Ministerio, es decir, que la competencia en formación en prótesis y ortesis por parte del Ministerio es una competencia propia de nuestra especialidad. Y como hemos dicho aquí, trabajamos en equipo, con un equipo coordinado, que forma parte de los fisios, los terapeutas ocupacionales y, por supuesto, el técnico ortopédico, que tiene una función fundamental para transcribir aquello que nosotros vemos necesario al enfermo. Habitualmente el enfermo se ve en consulta, se le hace una prescripción que muchas veces no es una prescripción cerrada. Yo siempre digo al enfermo, mire, yo le voy a proponer esto, que es lo que yo creo que a usted le va bien, pero luego usted va a ir a una ortopedia y si hay algo diferente de lo que yo le he propuesto que le vaya mejor, no hay ningún inconveniente y siempre y cuando sea funcional y útil para el enfermo, para que eso se adapte a la prescripción del anexo, que es lo que luego va a obtener el enfermo de reintegro con respecto al abono que se va a hacer. Y bueno, pues así es como lo hacemos. ¿Y hay trabajo conjunto entre las tres patas? ¿Hay trabajo conjunto entre los pacientes, la industria y los profesionales? En nuestro caso personal, en nuestro hospital, absoluto. Es decir, el enfermo, por supuesto, es el eje fundamental. Toda la gente de ortopedias que trabajan con nosotros tiene nuestro teléfono, el mío directo. Me refiero a que me pueden llamar cuando quieran, eso lo tienen clarísimo. Y ya digo que estamos abiertos a cualquier consideración, aunque en teoría... y también hay que tener en cuenta que, como se ha dicho aquí, no todos los enfermos requieren lo mismo. No es lo mismo un adulto amputado que un niño, un paciente que tiene una arteriopatía que va a limitar su pronóstico porque la pierna sana, la no amputada, no va a dar de sí. Es decir, que hay que acoplar no siempre lo mejor
o lo más caro es lo mejor y lo más idóneo para un paciente. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, porque muchas veces el enfermo tiene unas expectativas enormes y quiere lo mejor. Yo quiero una prótesis biónica porque yo necesito... Y eso no siempre es ni útil ni rentable. Digo rentable para el paciente, no hablo en términos económicos. Me refiero que el enfermo debe tener aquello que más funcionalidad le vaya a sacar, por supuesto con un coste siempre adecuado a lo que el Ministerio propone. Es decir, ¿trabajáis conjuntamente vosotros también con los profesionales, con los pacientes, para poder darles aquello que, como bien dice ella, aquello que es posible, tanto económicamente como tecnológicamente, como, digamos, como que se pueda adaptar al paciente, ¿no? Bueno, pues es evidente que trabajamos en equipo, porque yo creo que una de las razones de que puedas tener éxito en el tratamiento global de un paciente es que seamos un equipo, porque cada uno sabemos de nuestra parte, de la parte que cada uno de nosotros sabemos, y es evidente que si un médico rehabilitador, yo no podría empezar a hacer un trabajo, porque además por normativa, lógicamente, son productos de fabricación a medida y yo necesito que un médico especialista haga una prescripción previa para que yo pueda empezar a hacer ese trabajo. Y es evidente que sí, porque para que el suceso del producto que nosotros vayamos a poner es necesario que intervenga el equipo multidisciplinar. En el caso de miembro inferior, los fisioterapeutas son fundamentales para reeducar la marcha de ese paciente, porque tenemos que tener en cuenta que un paciente que sufre una amputación traumática necesita volver a aprender a caminar, y eso es una labor que los fisioterapeutas es fundamental que estén involucrados. Y en el caso de miembro superior también tienen una parte de fisioterapeutas, pero el terapeuta ocupacional es fundamental a la hora de educar a ese paciente en el uso de una mano protésica, sea biónica o sea mioeléctrica, normal. Es fundamental, con lo cual es evidente que sí, nosotros contamos con el equipo y trabajamos estrechamente con los distintos servicios en aras a tener el mejor dispositivo y la adaptación mejor al paciente, porque al final lo que buscamos es que ese paciente tenga la mejor calidad de vida que puede tener. ¿Vosotros sentís que tenéis la ayuda, digamos, de la parte de la industria, de la parte de los profesionales? La demanda, las expectativas, lo hemos hablado, a veces el paciente está perdido, ¿no?, porque no conoce. Bueno, aquí nosotros precisamente como asociación justo hace un mes hicimos un congreso multidisciplinar en el que invitamos a la administración pública, invitamos a médicos rehabilitadores, contamos también con representación del mundo ortoprotésico, fabricantes, familias, terapeutas, y la verdad es que fue muy enriquecedor, y desde luego la conclusión sí que fue que es imprescindible tener un enfoque multidisciplinar. Pero el resultado también fue, o de las experiencias, es que por desgracia tenemos un territorio muy diverso y no todos los hospitales son lo mismo, no todas las ortopedias son lo mismo, no todos los pacientes son lo mismo, también por supuesto, pero que sí que echábamos en falta esas buenas prácticas que se deberían extender más a otros territorios, porque sí que nos hemos encontrado con médicos rehabilitadores que, por ejemplo, no prescribían una rehabilitación para el paciente, nos hemos encontrado cuando hablamos de las expectativas, también uniendo a la pregunta anterior del paciente, pues a personas jóvenes que no se les daba la oportunidad de tener a lo mejor rodillas que fueran, no sé los términos, no sé si hidráulicas, ¿no?, o que fueran muchísimo más manejables, y que a lo mejor se prescribía lo mismo a una persona de 70 años que a una de 15, ¿no? Y ese tipo de situaciones no se pueden dar. Nos hemos encontrado también que tendría que haber centros de referencia, porque no todos los rehabilitadores tienen la misma oportunidad de ver al mismo número de pacientes, no es lo mismo Madrid que otras provincias. Entonces sí que nos hemos encontrado que eso sería lo deseable, que todos coincidían en que sería lo mejor, pero que por desgracia a día de hoy no es una realidad, y que tenemos una realidad muy diversa que tenemos todavía que mejorar, y que ojalá que existan puntos de encuentro, pues como el congreso que hicimos nosotros, o la oportunidad de estar aquí hoy para poder poner en común, porque desde luego es algo que es sumamente necesario. Hay que trabajar entonces, digamos, en la parte de la relación con los profesionales para la educación de las personas amputadas. Los adultos además son distintos de los niños, ¿no? Son necesidades diferentes, como hablábamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo mejor no es siempre lo que tenemos que tener, sino tenemos que tener lo que necesitamos, lo que nos dé mayor funcionalidad, y sí que es verdad. Sí, no sé si educar, sensibilizar, pero creo que hay que sensibilizar a todas las partes y hay que poner más en común
cuáles son las necesidades de cada uno y además escucharnos. Yo creo que la escucha activa es lo más importante y que todavía nos queda bastante que avanzar. Yo creo que estos son buenos caminos, ¿no? y buenos comienzos, pero que queda mucho por hacer todavía. El catálogo, el acceso a todo el catálogo es igual en todas las comunidades autónomas. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cómo es? Bueno, pues en teoría el catálogo ofrece unas posibilidades que en teoría deberían ser homogéneas para todo el territorio nacional, pero que en la realidad no lo son, en función de las comunidades autónomas. Algunas han implementado ya el nuevo catálogo, otras, como por ejemplo Galicia, yo creo que La Rioja, Murcia y Ceuta y Melilla todavía no lo tienen implementado. Pero bueno, la idea es que todo el mundo llegue a lo mismo, pero hay comunidades como Valencia, por ejemplo, que aporta algo más que el resto de las comunidades, con lo cual el coste es menor para los pacientes. Y luego hay diferentes formas de reintegro. Una se reintegra directamente a las ortopedias, que es un pago directo, y el otro mediante un reintegro de gastos al paciente. También está el endoso, que por ejemplo en Madrid nos permite trabajar con bastante facilidad para los enfermos que tienen necesidades económicas. Y bueno, pues yo no sé si mis compañeros quieren aportar algo más. Bueno, yo creo que lo has dicho bien. El Ministerio hizo un trabajo con asociaciones y con industria importante en intentar sacar un catálogo de material ortoprotésico lo más actualizado posible. Las comunidades tenían unos plazos para poder implementarlo y bueno, pues la realidad ha sido que no los han implementado en el plazo estipulado. Ya desde el mes de julio debía estar implementado en todas las comunidades autónomas y bueno, pues como ha comentado la doctora, no están implementados en todas las comunidades autónomas porque tenemos pues Murcia, tenemos Ceuta y Melilla, Galicia, que Galicia es raro porque ha sido siempre una comunidad pionera en implementar este tipo de catálogos y de propuestas que a día de hoy no están implementados, con lo cual está habiendo un agravio comparativo importante entre pacientes que viven en un sitio y en otro porque no tienen ahora a día de hoy el mismo derecho al acceso al mismo catálogo dependiendo de dónde vivas, ¿no? Y luego una parte importante también es la parte del pago por endoso o por cesión de crédito que llamamos, que permite a este tipo de usuarios que no podemos olvidar que son personas con una discapacidad en muchos casos, con unos niveles de renta que no son muy altos y que los dispositivos que necesitan son dispositivos de unos importes económicos elevados para el nivel económico de estas personas, con lo cual, dependiendo de dónde vivas, puede ser mucho más fácil que puedas disponer de ese tipo de productos y si vives en una comunidad, por poner un ejemplo, Cáceres, que no permiten hacer eso, obligaría al usuario a adelantar el 100% del importe y luego es la comunidad la que le devuelve el dinero si estima que es pertinente, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay otro agravio comparativo entre diferentes comunidades, donde hay comunidades en las que los pacientes pueden acceder a esa prestación sin adelantar dinero o adelantando poco dinero y otras comunidades donde tienen que adelantar el 100% del importe y luego esperar a que la administración les reintegre. ¿Vosotros? Pues además de lo comentado, que totalmente de acuerdo, yo creo que existen otros obstáculos o barreras que impiden acceder de manera igualitaria al contenido del catálogo, como podría ser, por ejemplo, la opción de mejora, que tampoco está contemplada en todas las comunidades autónomas, o también hay cuestiones como los puros retrasos administrativos. Nos estamos encontrando, por ejemplo, que existen, y sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Los periodos de renovación son mucho menores. Y claro, te encuentras a veces que los trámites que te obligan a que desde que el niño necesita la prótesis hasta que puede ir al facultativo y puede conseguir la prescripción, hasta que pasa los trámites de que en función de cada comunidad autónoma tiene que pedir varios presupuestos o no. Luego que pasa el trámite de que por fin accedes a la prótesis. Cuando ya por fin accedes a la prótesis, luego para la oferta o el reintegro tienes problemas. Y nos hemos llegado a encontrar también casos en los que, y esto es bastante grave, en los que la propia administración pone
pegas para poder hacer el reintegro, como te falta este número del DNI o te falta la firma, y luego nos damos cuenta que es porque no tienen disposición económica para poder hacer frente. Entonces sí que es verdad que existe una disparidad muy grande de criterios en las comunidades autónomas, que si bien el catálogo es único, la manera de acceso no lo es, y que luego en función de cada comunidad autónoma en la que te encuentres, por ejemplo, pues tienes libertad de elegir una ortopedia, o te puedes ir a otra comunidad autónoma o no te puedes ir. Entonces, en ese aspecto, una cosa es todo lo que se ha avanzado en la incorporación de productos al catálogo, pero el acceso no está siendo igual en todas las comunidades autónomas. ¿Qué dicen los pacientes cuando se encuentran, o los familiares de los pacientes, en el caso de los niños, cuando se encuentran que en una comunidad sí y en otra comunidad hay unas barreras que son difíciles de salvar? Pues que aquí la respuesta que siempre tenemos por parte de la Administración es que las competencias de las comunidades autónomas están transferidas, pero bueno, nosotros creemos que ese marco, o sea, que la ley de la sanidad es totalmente universal y que el acceso tiene que ser, o sea, que la gestión no puede impedir ese acceso universal al producto ortoprotésico. Entonces ahí creemos pues que no tiene mucho sentido que, respetando, por supuesto, la transferencia de competencias y respetando la autonomía de cada comunidad autónoma, creemos que deberían todavía establecerse criterios comunes para poder acceder de una manera más igual. ¿Las familias qué dicen? Pues tenemos de todo. Es que hay familias o niños que están en situaciones que bueno, pues hasta el punto de que a lo mejor no te cambian la prótesis y de la presión que te ha estado ocasionando te genera un problema de salud. Entonces, bueno, pues los pacientes no están muy contentos, la verdad. Y en este caso, niños, por lo que digo del periodo de renovación, y adultos también en situaciones que desde luego no deberían ser así. Cuando se trabaja el catálogo ortoprotésico, ¿está limitado por el coste, por la necesidad del paciente, por la disponibilidad tecnológica? ¿Qué es lo que limita el catálogo? Voy a empezar esta vez por Ignacio. Bueno, yo creo que si comparamos un poco a nivel, por ejemplo, de Comunidad de Madrid, el catálogo que había en el año 2001 y el catálogo que hay actualmente, yo creo que ha habido un avance importante en cuanto a disponibilidad de productos y tecnología. Con lo cual, bueno, pues es evidente que hay un problema económico, porque las administraciones de momento, pues los presupuestos que tienen son los que son, y bueno, pues el comentario que acaba de hacer mi compañera de que van retrasando un poco las autorizaciones de endosos, pues es un motivo económico, pero yo creo que con el catálogo nuevo se va a mejorar en la prestación a los usuarios, porque hay tecnología que hace 2 años o 1 año era impensable que pudiese estar dentro del catálogo nacional, con lo cual yo creo que hay un poco de todo. O sea, va a haber tecnología, porque hay tecnología metida en el catálogo, también va a haber una parte económica, lógicamente, que va a mermar un poco esa distribución de productos dependiendo de las comunidades y de los usuarios. Pero yo creo que desde el lado de la industria, desde el lado de los técnicos ortopédicos, al final lo que buscamos es que el paciente pueda tener las facilidades de acceso a todo ese tipo de productos, y por el lado nuestro intentamos simplificar en la medida que podemos el acceso a toda esa tecnología, ¿no? Bueno, pues yo creo que el acceso debería ser más homogéneo, como se ha dicho aquí, pero hay muchos factores a considerar. Es decir, primero las diferencias que hay entre comunidades autónomas que ya se han planteado, y luego también que cuando tú prescribes una prótesis a un paciente, en función del nivel técnico que tenga esa prótesis, más dificultades hay en que esa prótesis funcione de forma óptima en personas que están alejadas del centro de referencia. Por ejemplo, una prótesis biónica o bioeléctrica o una prótesis electrónica tiene mucha mejor funcionalidad si el paciente al que se le prescribe está en una comunidad autónoma en donde el técnico, que son muy pocos a nivel nacional los que entienden de esto, sean capaces de solucionar los grandes y los enormes y los frecuentes problemas que suceden, porque son aparatos que tienen muchas dificultades tecnológicas y que el enfermo tiene que ir con recurrencia y con frecuencia a la ortopedia, y no siempre eso es fácil. Se puede enviar por correo, pero no es fácil, con lo cual ahí ya hay una discrepancia territorial. Las zonas rurales acceden mucho peor a todo ese tipo de avance tecnológico porque tienen menos cercano a una persona que les pueda solucionar los problemas que aparecen con tantísima frecuencia.
Y luego también, pues eso, lo que he dicho un poco al principio, es decir, que hay que tener muy en cuenta el tipo de persona a la que se le prescribe una prótesis para que sea lo más adecuado y no siempre lo que el enfermo solicita. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí también es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, que hay mucha gente, sobre todo en niños, que desean lo mejor, pero que eso mejor no siempre es lo más conveniente porque están muy alejados y a lo mejor no tienen esa posibilidad. También estoy de acuerdo en lo que ha dicho que tiene que haber sitios de referencia y yo creo que ahora la telemedicina nos puede acercar a especialistas con un nivel de excelencia para acceder a los territorios desfavorecidos de forma óptima. Es decir, se tiene que habilitar desde las ortopedias hacia el médico y desde el médico hacia el paciente, esté donde esté, la posibilidad de llegar de forma cercana mediante telemedicina para poder acertar en muchísimas de las cosas que ahora mismo no son deficitarias. Y eso es un futuro cercano que tenemos que intentar mejorar, porque si no va a haber siempre discrepancias enormes. ¿Vosotros sentís que hay limitaciones por un tema económico o de necesidad del paciente? Yo creo que como todo, la administración pública evidentemente es una cuestión de presupuesto porque tiene que ser así, es decir, ojalá no pudiera ser de otra manera. Lo que sí que es cierto es que hay que encontrar un equilibrio entre esa necesidad y ese presupuesto. Lo primero que nosotros nos encontramos es que no sabemos muy bien cómo calculan el presupuesto o el coste porque no existen estadísticas de cuáles son los potenciales usuarios de las prótesis que están incluidas en el catálogo. Entonces, cuando tú no sabes cuánta gente va a poder utilizar algo, es muy difícil que tú lo prescribas. Entonces, bueno, cuesta un poco el ver cuál es la decisión de meter o no meter. Y de hecho, voy a poner un ejemplo muy concreto además también de falta de análisis. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de las prótesis multiarticuladas, la prótesis multiarticulada con la prótesis mioeléctrica y teniendo en cuenta los periodos de renovación, el coste es prácticamente el mismo. Sin embargo, solamente se ha incluido la prótesis multiarticulada para los amputados bimanuales. ¿Para los amputados? Bimanuales. Entonces, esa cuestión ya no es de coste, no entendemos muy bien. Yo sí que entiendo que es cierto que pueda llegar un niño y decir yo quiero una prótesis multiarticulada porque yo quiero que haga así y que no todos los niños están preparados. Nosotros somos los primeros que decimos que tiene que existir una preparación, una comprobación de si el niño o no está preparado o del adulto si está preparado para usar la prótesis. Pero también creo que existe mucha desinformación en este sentido porque también es cierto que muchas veces ni se les da la oportunidad y además que más que la ortopedia centrada en todos los territorios, creo que es muy importante que exista rehabilitación y acompañamiento al paciente para poder utilizar esa prótesis. Si tú al final coges un producto de máxima tecnología, como estamos hablando aquí, porque es que son muy pequeñas, pero tienen muchísima tecnología, y yo cojo a una persona y más a un niño y se lo pongo ahí y le digo, aprende a utilizarlo. Yo es como si aquí cojo a un niño de 10 años y le digo, toma un iPhone. Sácame todas las funciones que tiene, el niño no va a ser capaz. Entonces yo creo que sí que es cierto que tiene que existir ese acercamiento, que la telemedicina, el acercamiento, las unidades de los hospitales de referencia, tiene que existir también mucho interés. Nosotros nos hemos encontrado con rehabilitadores que no tenían conocimiento y han dicho, a ver, vamos a hablar con tu protésico. ¿Tu protésico qué te está diciendo esto? Confío 100% en tu protésico. Vamos a ponerte esto. Y sin embargo nos hemos encontrado con rehabilitadores, esto no te lo pongo. Pero si yo lo único que necesito es un codo pasivo y pacientes que lo pasan muy mal. Entonces yo creo que es muy difícil generalizar porque existe muchísima diversidad de situaciones, pero que bueno, no, yo me inclino más, parece que estoy muy criticona hoy, que no, de verdad que valoramos mucho los avances del catálogo, pero me inclino más a pensar que todavía existe mucha presión sobre el coste y un poquito menos en las necesidades. Y sobre todo porque si atendemos al coste que hay en ortopedia, sobre todo en prótesis externas, porque no pasa con las internas. En las prótesis externas, o sea, es que el porcentaje de gasto es ínfimo. El coste para la administración, o sea, si comprobamos en la atención, si comprobamos en pañales, si comprobamos en otro tipo de productos que se utilizan, si se hiciera de verdad una comparativa, veríamos que ahora mismo el porcentaje de gasto en prótesis externas, sin perjuicio de que va a aumentar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que estamos hablando de un catálogo hace 20.000 años, que si un niño necesitaba una prótesis que valía 23.000 euros, le subvencionaban 7.000. Y la familia tenía que poner 16.000 euros o no podía hacer a la prótesis. Y esto ha pasado hasta hace 3/4 de hora porque, aunque se tenía que haber implementado en junio, se ha implementado en octubre el catálogo. Entonces, bueno, que de verdad que parezco muy criticona, que no, que hay muchísimos avances, que vamos por el buen camino, pero que es verdad que todavía necesitamos mejorar ese marco para acercarnos más. Claro, me imagino que la colaboración entre los tres es fundamental para que esto siga creciendo, ¿no? Indudable.
Pero yo aquí también quería decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Sandra. Prótesis, sobre todo de miembro superior, no hay muchas a nivel nacional, si cogemos el conjunto global. Y médicos, incluso rehabilitadores, que tengan un conocimiento específico y de nivel para poder manejar eso, tampoco. Esa es la realidad. Es decir, tú te puedes ir a Lérida o te puedes ir a Extremadura y posiblemente el médico rehabilitador que esté, incluso el protésico que esté, ninguno de los dos tenga el nivel suficiente para poder plantear al enfermo las mejores necesidades y los mejores resultados funcionales. Con lo cual, de alguna manera, se tendría que habilitar o para centralizar. Yo recuerdo cuando yo empecé la residencia en mi hospital en el Ramón y Cajal, éramos centro de ámbito nacional y venían, aún sí, yo tengo pacientes de hace 30 años que siguen viniendo, pero ya no es así. Y claro, no es lo mismo atenderse en un sitio donde atiendes a todos, que esos todos no son muchos, a que haya uno en Lérida, 2 en Badajoz, 3 en Andalucía, porque muchos más tampoco hay. Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en que no existen los suficientes médicos, pero vamos, ni aquí ni en muchísimos sitios, ¿no? O sea, es que estamos hablando de una profesión en la que existen muchos vacantes, pero eso no puede ir en perjuicio del paciente. Y en segundo lugar, creo que existe mucho la responsabilidad del médico. O sea, digo que no todos... Existen excelentes médicos que lo tratan de una manera excepcional, pero no todos los médicos actúan de la misma manera. Y ahí, por ejemplo, el otro día, preguntando en este congreso a un profesional sobre una situación en concreto, dijo: yo no tengo la capacidad de atender este caso. Entonces yo creo que también tendría que existir esa parte en la que, si efectivamente tú no tienes la oportunidad de ver a tantos pacientes con miembro superior, con miembro inferior, tener profesionales de referencia que se pudieran poner en contacto, pero no que el que lo sufra sea el paciente. Absolutamente de acuerdo, esa es la vía, esa es. ¿Y hay rechazo de los pacientes a las prótesis? Es decir, ¿qué le puede aportar el médico? ¿Cómo participa el médico para que el paciente lo acepte, ¿no? Porque lo habéis comentado, ¿no? Cómo estas prótesis que son absolutamente creadas a medida, ¿no? ¿Cómo ayudáis a que el paciente lo vaya aceptando, ¿no? Porque muchas veces no es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un decalaje enorme entre lo que es amputación de miembro inferior y amputación de miembro inferior, y otro decalaje en cuanto a la etiología de la amputación. El decalaje en cuanto a que sea superior o inferior supone que un señor que tiene una amputación de miembro inferior obligatoriamente tiene que ponerse una prótesis, sea cual fuere, para poder hacer una vida medianamente normal y caminar, con lo cual la presión es mucho mayor. En el miembro superior, menor. Y mucho menor si el enfermo adquiere esa amputación de forma congénita en el miembro superior, porque es un niño que ha nacido con esa deficiencia y, aunque parezca increíble, hay muchísimos estudios que lo avalan con test como son el test PAFI, que es el test de valoración funcional, que los niños, por ejemplo, que tienen amputaciones por debajo del codo, que en las congénitas la más frecuente es la amputación, el 30% es la amputación debajo del codo del lado izquierdo, ahora ya se ven pocos, pero antes eran la mayor. Y esos niños hacían sus actividades de la vida diaria más rápido y más eficiente que los niños que tenían 2 brazos. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces el hecho de poner una prótesis a muchos de los niños de miembro superior es más una incomodidad que un beneficio, salvo para actividades instrumentales, laborales o profesionales o lo que sea. Es decir, que por supuesto ha de protetizarse. Cuando yo era residente lo protetizábamos en la cuna a los 6 meses, luego lo fuimos retrasando hasta el año, hasta los 2 años, pero que no siempre la prótesis es tan sumamente útil para el paciente con miembro superior, porque hace muchas cosas sin ella. En cuanto a miembro inferior, el enfermo lo demanda porque lo necesita para hacer una vida medianamente normal. No sé si es vuestra experiencia. Tú a lo mejor como madre no estás tan de acuerdo, pero eso es lo que yo veo. Te voy a decir por qué no. En este congreso que os dijimos fue una de las preguntas que hicimos a la rehabilitadora, ¿no? En este caso fue la doctora Maldonado. Y ella hizo un estudio brillante de todo lo que había. Entonces llegamos a la conclusión, en primer lugar, que los estudios que hay están totalmente obsoletos, que no hay ningún estudio reciente, y es muy importante porque no es la misma tecnología que había antes que la que hay ahora. Y por otro lado, en ese debate, que además luego tuvimos grupos de trabajo interdisciplinares, fue un tema muy debatido y muy conflictivo, porque en primer lugar, para que no se abandone la prótesis, tiene que haber ese acompañamiento que estábamos diciendo antes, y lo que decía de no te tiro la prótesis y tú aprendes a utilizarla, y existe muy poco acompañamiento. Y una frase que a mí me encantó, que dijo la doctora Martínez Moreno del Hospital de la Paz, dijo: a veces hay que perder para luego ganar. Y es verdad, o sea, a un niño, tú al principio le pones, yo lo veo con mi hijo, o sea, es verdad que pueden hacer
que van a aprender a hacer muchísimas cosas con su mano y con su muñón. Pero es cierto que la funcionalidad potencial que van a adquirir con una prótesis no es la misma que con su muñón. Y luego, aparte, la cuestión es que tú a veces, al principio, es muy difícil, o sea, tú poner a un niño, es decirle, te tienes que poner esto, que te pesa, porque eso es una cosa que tenemos que avanzar. Las baterías que pesen menos y que duren más. En eso apuntamos nota, pero, ¿cómo me pesa? Yo además al principio solamente puedo hacer esto y la apertura no es. Hay muchísimas limitaciones todavía con las prótesis, pero sí que es cierto que los niños que manejan las prótesis, os invitamos de verdad a conocer nuestra página y a conocer actividades que hacen. Es espectacular. Y el niño tiene que aprender a ser funcional, sin la prótesis y con la prótesis. Entonces, en eso del abandono de las prótesis, creemos que los estudios que hay son obsoletos, creemos que es cierto que luego además es una parte también muy importante para el niño, que él decida y que no tenemos que estar ahí protetización, pero es cierto que tiene que tener la oportunidad de descubrir cuál va a ser su funcionalidad y que al principio, totalmente de acuerdo, hay que perder para luego poder ganar. Pero bueno, que es un mundo complicado y luego cada paciente es un mundo, no es lo mismo a lo mejor muñones que son más largos, que son más difíciles de protetizar, lo de la etiología 100% de acuerdo, la protetización temprana sí que es cierto que en la discusión que hubo se decía que era mucho mayor, y perdón que me enrollo muchísimo, pero vamos, que 100% de acuerdo, pero sí existen estudios que están muy obsoletos, creo que deberíamos como tarea hacer estudios más actualizados y que la protésica ha evolucionado lo suficiente y mucho más que va a evolucionar para que cada vez sean más funcionales. Es que yo creo que depende un poco de eso, de la evolución tecnológica de la prótesis, que pese menos, que sea más útil y que el enfermo no la sienta como algo ajeno, que es lo que yo veo que todavía sigue existiendo. Y eso merma muchas veces la utilidad, porque el niño dice, lo hago más rápido sin la prótesis que con la prótesis. Y es excepcional que los pacientes de miembro superior mantengan la prótesis en su domicilio, porque es una pregunta que yo siempre hago al paciente. ¿La prótesis la lleva fuera de casa? Siempre. ¿La lleva en el colegio? Siempre. ¿La lleva en casa? Me la quito cuando llego. Yo no sé cuál es tu experiencia. Ahí es que tenemos un papel, perdón. Es un proceso. Sí, al final y el papel de yo todos. creo que esto lo tenemos que ver como un proceso en el que siempre hay altibajos, porque siempre los va a haber, pero yo creo que se tiene que ver como un conjunto. Desde que el niño empieza a utilizar una prótesis, en el caso de los niños, a cuando el niño ya tiene 17 o 18 años, que ya es una persona adulta e independiente, ver cómo ha sido todo el proceso, porque a mí me parecería muy justo que se dijese que se abandonan las prótesis, que puede haber algún caso, pero no es lo normal si lo tratamos como un proceso de protetización, en el caso de los niños, a largo plazo, haciendo los seguimientos que se tienen que hacer y las revisiones que se tienen que hacer, ¿no? Yo creo que queda mucho por avanzar, pero se llegará a que sea integrado como algo igual que el otro lado, pero todavía queda mucho trabajo. Mucho. Y luego está la parte también, la parte que es otra parte que tenemos que avanzar muchísimo, que es la aceptación, ¿no? Y la parte de aceptación, la sensibilización a las personas con extremidades diferentes no existe. Nosotros estamos intentando que el día 12 de abril, que además también invito a todo el mundo a que el día 12 de abril celebre el Día de las Personas con Extremidades Diferentes, porque a día de hoy tú vas y qué asco y no están todavía la gente muy sensibilizada, parece que otro tipo de discapacidades pues están son más reconocidas, pero en este caso no. Entonces para un niño a lo mejor llevar una prótesis incluso estética, que es otra cosa, por ejemplo, el catálogo no incluye la estética, si tienes la mioeléctrica no tienes la estética, pero no pesa igual una prótesis cosmética que una mioeléctrica, ¿no? Entonces que se vean con su imagen, que se les permita, que las prótesis para nosotros de verdad es que son fundamentales y tenemos que avanzar mucho y necesitamos la ayuda de la industria, la ayuda de los profesionales, que no es un servicio que te doy una medicina y ya está, que es un servicio de adaptación y que los protésicos son nuestras personas de confidencia. Ya llegas allí y venga, vamos, además estáis customizando, que los niños da gusto que van con sus prótesis de la patrulla canina, con los guantes verdes, sí, con unas cosas que son maravillosas y el papel de los rehabilitadores que es brutal. O sea, os necesitamos en realidad. También nosotros os necesitamos. Yo creo que aquí es fundamental trabajar en equipo. Queda mucho camino y queda mucho camino muy bonito por hacer, porque además yo creo que la ciencia avanza exponencialmente rápido a medida que pasan los años, ¿no? Pero llegará un momento en que el niño sienta con la mano y eso es lo que nos falta. Es decir, la mano, por ejemplo, no es solamente la sustitución del movimiento, ni de la fuerza, ni de la prensión, ni de la pinza, ni de la garra, La mano externaliza cariño, externaliza sentimiento, externaliza amor y eso con la prótesis todavía no se ha conseguido. Y ese es el tremendo problema, pero llegará. ¿Estamos preparados para eso? Estamos.
Bueno, yo creo que estamos haciendo avances importantes, están haciendo avances importantes. Todavía queda un largo recorrido, es evidente, pero todo el tema de inteligencia artificial terminará llegando a las prótesis y hará pues, posible, seguramente, pues lo que comenta la doctora. Es que es a lo que tenderemos, ¿no? Nosotros, desde la parte de la industria, lo que buscamos son soluciones que den una vida lo más natural a los pacientes y evidentemente pues vamos a ese camino. Muy bien, pues Sandra, Ignacio, Carolina, muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo en www.isanidad.com.